¿Qué está pasando en Venezuela? Explicación no cómoda. La crisis en Venezuela lleva años siendo una realidad y cada día se agrava aún más. Hiperinflación, desabastecimiento, migraciones masivas, racionamiento, disturbios y una criminalidad altísima. Una crisis económica que, naturalmente, también es política. El último episodio de esta ha sido la autoproclamación de uno de los líderes de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Sin que haya habido elecciones ni nada, simplemente salió, se puso delante de un atril y dijo que ahora él era el presidente. Así de fácil y así de increíble. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Muchos venezolanos lo apoyan y jalean porque la crisis en Venezuela es realmente insostenible y la deriva autoritaria del presidente Nicolás Maduro realmente cruda. Y por eso Estados Unidos y un buen grupo de sus países aliados reconocieron inmediatamente a Guaidó como presidente. Un momento, ¿Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente por eso? ¿Porque aborrece los regímenes autoritarios, porque no tolera que se sufra pobreza y hambre y porque defiende los derechos humanos a capa y espada en todo el mundo? Tiene pinta de que no. Estados Unidos se lleva estupendamente con muchísimos regímenes autoritarios. Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Omán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ruanda, Azerbaiyán, Kazajstán, Afganistán, entre bastantes otros. En cuanto a la pobreza y el hambre, en estos momentos en Yemen se está sufriendo una brutalísima hambruna que ya ha sido definida como la hambruna más grave del mundo en los últimos 100 años. Una hambruna deliberadamente provocada por los ataques y el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de Arabia Saudí y la coalición militar que encabeza. ¿Y de qué país recibe apoyo esta coalición militar? De Estados Unidos. Por tanto, a Estados Unidos le importan bien poco la pobreza y el hambre. Respecto a los derechos humanos, muchos de estos países autoritarios amigos de Estados Unidos se los petan a diario, empezando por Arabia Saudí, que practica la pena de muerte, la tortura, descuartiza periodistas en embajadas y un largo etcétera. Vaya, que Estados Unidos no le hace feos a los gobiernos autoritarios y corruptos, no defiende los derechos humanos a capa y espada y no le preocupan especialmente la pobreza y el hambre. Entonces, ¿por qué están tan obsesionados con Venezuela? Esta declaración de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es sorprendentemente honesta. Recordemos que Venezuela es el país del mundo con mayores reservas probadas de petróleo. Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here, making this come out the right way. Bolton reconoce que los intereses de las compañías petroleras estadounidenses sobre el petróleo venezolano son una parte importante en todo esto, pero hay más cosas. Para responderlo mejor, empezamos esta historia en 1908. Ese año el militar Juan Vicente Gómez ejecutó un golpe de Estado y tomó la presidencia de Venezuela. Ese golpe contó con el apoyo de Estados Unidos. Durante sus años de déspota y corrupto gobierno, siendo el mismo presidente o sirviéndose de presidentes títere, se concedieron jugosas concesiones a empresas petroleras extranjeras, entre ellas Standard Oil, de la familia Rockefeller, hoy ExxonMobil, y Shell. Así lo explica el análisis Petróleo y Pactos Políticos de la Universidad de Stanford. El nacimiento del Estado moderno de Venezuela durante el mandato de 27 años de Juan Vicente Gómez, de 1908 a 1935, coincidió con el descubrimiento y la explotación del petróleo por parte de compañías extranjeras. Multinacionales y gobierno estadounidense fueron esenciales en la formación de las estructuras autoritarias modernas. La relación era directa. Gómez tomó el poder con un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 1908 y utilizó las compañías petroleras para mantener la estabilidad de su gobierno por casi 3 décadas. A cambio de dar a las empresas concesiones baratas para la explotación de petróleo y una legislación favorable, Gómez recibió ingresos crecientes que le permitieron equipar al primer ejército nacional, expandir la burocracia del Estado, levantar carga fiscal a las élites y desarrollar un sofisticado aparato represivo. Y este otro estudio, Nacionalización del petróleo en Venezuela, del Journal of Peace Research, concreta esta relación con datos. Desde el inicio, el sector del petróleo en Venezuela estaba completamente monopolizado por grandes corporaciones petroleras. En 1929, Standard Oil of California, SoCal y Gulf juntas poseían el 54,8% de la producción y Shell el 45% restante. En 1932, Standard Oil of New Jersey, ESO, más tarde Exxon, se hizo cargo de los intereses de SoCal. Desde entonces, estas tres compañías fueron las dominantes en el negocio del petróleo en Venezuela.
Se estima que las condiciones ofrecidas a las petroleras durante esos años fueron las más favorables para las empresas extranjeras en toda América Latina. Depuesto este dictador en 1935, se alternaron durante unos años gobiernos militares y democráticos en los que las condiciones para las petroleras extranjeras cambiaron poco o nada. Pero este periodo terminó con la llegada al poder de otro dictador, el militar Marcos Pérez Jiménez. Pérez Jiménez se ganó rápidamente el respaldo de Estados Unidos por dos motivos: su implacable represión a los grupos comunistas y su generosidad con las empresas petroleras estadounidenses. Tanto es así que Estados Unidos le concedió la medalla Legión al Mérito en 1954. En política exterior, Pérez Jiménez tomó una posición anticomunista y alineó el país con Estados Unidos. También atrajo inversiones y concedió generosos contratos a petroleras estadounidenses. Estados Unidos dio las gracias al dictador otorgándole la medalla Legión al Mérito, el mayor reconocimiento de la nación a personas extranjeras. A pesar del apoyo estadounidense, su corrupción y mal gobierno pronto fueron insostenibles y en 1958 la dictadura de Pérez Jiménez cayó. Pero a ella le siguió algo no muy distinto, una democracia con un pacto de alternancia de gobierno llamado Pacto de Punto Fijo. Este pacto, negociado en Nueva York y firmado por los partidos de derechas venezolanos, estableció un reparto pacífico de poder entre los partidos de centro-derecha y derecha, COPEI, Acción Democrática y URD. Este fragmento ayuda a entender el contexto del momento, unos años en que los Estados Unidos estaban dispuestos a casi todo para defender los intereses de sus petroleras en el mundo. El miedo constante a una intervención del gobierno de Estados Unidos que apoyaba a sus petroleras contribuyó a una atmósfera de contención. En el contexto del reciente derrocamiento dirigido por Estados Unidos del gobierno reformista de Arbenz en la cercana Guatemala y del golpe en Irán promocionado por la CIA, otro país productor de petróleo que había cometido la temeridad de confrontarse con las empresas petroleras, la lección parecía obvia. Si era necesario, Estados Unidos protegería los intereses de sus compañías apartando los gobiernos ingobernables. Así que el Pacto de Punto Fijo se encargó de garantizar los intereses de Estados Unidos y sus petroleras. Esta alternancia de gobiernos se alargó cerca de 40 años, hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones. Y ahí es donde Estados Unidos se empieza a molestar. ¿Qué hizo Chávez para cabrear a Estados Unidos? Pues para empezar, nacionalizó el petróleo. De verdad. Paréntesis. Técnicamente el petróleo había sido nacionalizado en 1976. Digo técnicamente porque a la práctica la mayor parte de los beneficios siguió yéndose a Wall Street, gracias a unos opacos agreements, acuerdos. Los monopolios del petróleo tuvieron incluso mejores herramientas para controlar y sacar provecho de la actividad petrolera en Venezuela después de que ésta fuera oficialmente nacionalizada. Las exconcesionarias siguieron siendo responsables de 3/4 partes de las exportaciones de petróleo del país. Pues eso, que se había nacionalizado el petróleo, pero no lo importante, sus beneficios. Fin del paréntesis. Pues bien, Chávez empezó a nacionalizar los beneficios del petróleo, con lo que muchas empresas extranjeras, mayoritariamente de Estados Unidos, pero también de otros países, tuvieron que ver cómo sus beneficios se reducían y algunas incluso se marcharon. Otra de las cosas que molestó a Estados Unidos fue que Chávez dio mucha fuerza a las organizaciones CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, cuyo objetivo es la cooperación y emancipación de las naciones latinoamericanas. Estas dos se encuentran en contraposición con la OAS, Organización de los Estados Americanos, que incluye a Estados Unidos y Canadá, tiene su sede en Washington y está muy dominada por los intereses de las dos potencias del norte. Finalmente, Chávez promovió Petrocaribe, una alianza entre Venezuela y una quincena de países caribeños para que estos puedan comprar petróleo venezolano con preferencia y condiciones especiales y así reducir su dependencia de Estados Unidos. Chávez también tuvo una cercanía y simpatía con Cuba y un discurso antiimperialista ante las injerencias de Estados Unidos en Venezuela y los demás países de América Latina que irritaba profundamente en Washington. En resumen, primero con Chávez y después con Maduro, esos 100 años de relaciones provechosas con una Venezuela dócil y obediente terminaron de golpe. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Bueno, pues resulta que en 2002 Chávez sufrió un golpe de Estado. Aunque Estados Unidos siempre ha dicho que no lo promocionó, hay algunos hechos que hacen dudarlo. 1. Representantes de la administración Bush se reunieron con líderes de la oposición que lideraron el golpe semanas antes de que éste se produjera y estaban de acuerdo en que Chávez debía ser apartado. 2. Una persona del Departamento de Defensa dijo sobre su relación con los golpistas: no estábamos disuadiéndolos, mandábamos señales informales, sutiles, de que no nos gusta ese hombre. 3. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, declaró en 2009 que probablemente Estados Unidos había estado detrás del golpe. Pero el golpe fracasó y Chávez pudo volver a la presidencia, y parece que entonces Estados Unidos optó por otra táctica. Lo deja bastante claro este cable mandado por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en 2004 y filtrado años después por Wikileaks. En agosto de 2004, el embajador trazó la estrategia de 5 puntos para guiar las actividades de la Embajada de Venezuela por el periodo 2004-2006, específicamente del referéndum a las elecciones presidenciales de 2006.
La estrategia consiste en 1. Fortalecer las instituciones democráticas. 2. Penetrar en la base política de Chávez. 3. Dividir el chavismo. 4. Proteger los negocios vitales de Estados Unidos. Y 5. Aislar internacionalmente a Chávez. Una estrategia con todas sus fases detalladas para apartar a Chávez. En este mismo cable también se dice que instituciones de Estados Unidos hicieron llegar millones de dólares a grupos de la oposición venezolana. Otro cable, este de 2008, decía esto. La Embajada de Caracas pide apoyo al Departamento de Estado para ejecutar su plan de comunicaciones estratégicas. El objetivo de este plan es influenciar el ambiente informativo en Venezuela. Y ya en 2014, Estados Unidos pasó a las sanciones, justificadas en eso de los derechos humanos y la democracia, que no se puede creer nadie. Obama las empezó y Trump las está endureciendo mucho. Estas sanciones consisten, entre otras, en bloqueos de activos en el extranjero, negación de visados, embargos y bloqueos a la financiación en los mercados internacionales y en las transacciones financieras. Sanciones y bloqueos que, lejos de ayudar a la población venezolana, la dejan más pobre, más aislada y más vulnerable, una manera curiosa de preocuparse por el país. ¿Y por qué Estados Unidos interfiere de esta forma en Venezuela? Aparte de querer recuperar control sobre el petróleo venezolano como nos reconocía Bolton al principio, pues porque Estados Unidos tiene miedo. ¿Qué teme Trump y ha temido desde hace años Estados Unidos? Pues el grandísimo poder que tendría Venezuela en la región si el precio del petróleo empieza a subir, un petróleo gestionado por un gobierno que no le baila al agua a Washington y que se posiciona rotundamente por la emancipación de los países latinoamericanos. En resumen, Venezuela es, si no cambia su gobierno, una seria amenaza para la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Se puede ser crítico con Chávez, Maduro y con todo el gobierno de Venezuela. Su gestión, su corrupción, su represión, su socialismo de petrodólar, por supuesto. Y es perfecto que sea así. Pero ello no puede significar estar a favor de una intromisión de Estados Unidos en su modo imperio, que es lo que está haciendo en estos momentos de forma descarada. Los venezolanos lo saben muy bien, pero parece que al resto del mundo se le olvida. Es la misma historia que tantas otras veces, y si tiene el mismo final de siempre, políticos temerarios, medios acríticos y opinión pública seremos muy responsables. Un pato